Muy buenos días, hermanos. Espero estén teniendo un excelente día de reposo. Muchas gracias a don Ricardo. Siempre es grato escuchar a nuestros hermanos cantarle a Dios. Salmo 145. Muy bien. Bueno, un saludo a todos los que nos miran en la transmisión en vivo desde acá, desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Ya estamos a pocos momentos de iniciar la fiesta de Pentecostés, conocida así. También se conoce como la fiesta de las semanas, o primicias también. Estamos a pocas horas ya. Así que, en honor a eso, quise traer un mensaje que tiene que ver con la fiesta de Pentecostés. Resulta que hay una corriente de muchos cristianos, estudiosos de la Biblia también, que de alguna manera aseguran que la fiesta de Pentecostés también se celebró de alguna manera cuando Israel sale de Egipto con Moisés, y fue precisamente en el día de Pentecostés que Dios descendió al monte Sinaí y entregó la ley. Entonces hay, parece ser como que unos indicadores que son muy interesantes al respecto. Hoy precisamente, según las cuentas, ya la iglesia cumpliría desde su fundación en el año 31 de nuestra era hasta hoy, 2024, serían unos 1997 años desde su fundación. Si le restamos a 2024 menos 31 nos da 1997. Pues si tenemos en cuenta que en el año 31 fue que ocurre este milagro de el Espíritu Santo descendiendo sobre la iglesia. Allí comenzamos a contar. Es decir, faltarían 3 años para 2000, según esos cálculos. Bueno, igual pues, eso no es cierto que Dios entregó la ley en un día como estos, en un día de Pentecostés. No es una idea descabellada. Y tampoco voy aquí a explicar si realmente ocurrió o no, o si fue así. Pero hay unos indicadores interesantes. Vamos a ir y vamos a comparar ambos hechos. Vamos primero a el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 2. El famoso momento en que Dios derrama su Espíritu Santo sobre los apóstoles. Hechos 2, capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo. Y aquí es importante estos detalles. Un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Verso 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego. Entonces aquí estos detalles interesantes. Estaban reunidos, hubo un estruendo
hubo un viento recio y hubo fuego. Ahora vamos a compararlo con Hechos capítulo 20, Éxodo capítulo 20, que es precisamente el momento en que Dios entrega la ley a Israel. Éxodo capítulo 20, vamos al versículo 18. Mira aquí lo que dice la palabra, Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo. Una palabra parecida a la que ya vimos en Hechos. Un estruendo. Y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Aquí estamos viendo que también en ese momento cuando Dios desciende al monte Sinaí, hay un estruendo. Hay fuego. De alguna manera se parece bastante a lo que leímos en Hechos. Pero no es solo eso, hermanos. No es solo eso, porque también podemos apreciar que durante ese momento en que el pueblo escucha temerosamente la voz de Dios, también hay que mirar la fecha. No solamente lo que ocurrió, sino también la fecha. Porque cuando Jesucristo prometió a los apóstoles que iba a entregar el Espíritu Santo, les dijo: no se vayan de Jerusalén. Tenían que permanecer durante cierto tiempo en Jerusalén. Entonces ya vimos que fue en Pentecostés que ocurrió ese hecho. Es decir, después de las 7 semanas contadas. Se supone que cuando Cristo advierte a los apóstoles, se esperaba más o menos unos 40 días después que ocurriera el hecho. Contando las semanas, obviamente. Las 7 semanas. Ahora, en Éxodo, ahí donde estamos, vamos a ir al capítulo 19, el anterior, y el versículo 1. Éxodo 19, 1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Bueno, ya aquí nos está dando una fecha, más o menos, a considerar. 3 meses, según más o menos los meses bíblicos de 30 días. 3 meses. Si le restamos a esos 3 meses los días, los 14 días del mes de Abib, entonces nos está dando más o menos una aproximación. Y luego le sumamos 3 días más, porque aquí en el versículo 16 nos dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron los truenos y relámpagos y espesa nube. Dios ya había advertido al pueblo que se preparara durante 3 días. Entonces aquí más o menos estamos haciendo unos cálculos con los tiempos que nos dice la Biblia. Entonces, no es que en el mes tercero ya se había cumplido, no, estaba empezando el mes. Por lo tanto, no son 90 días, sino 60. A 60 se le restan los 15 días cuando salió el pueblo de Israel, el 15 de Abib. Serían 45. Y le suma los 3 días de preparación, son 48. Fíjese que hay bastante aproximación en las fechas. No dice exactamente que fue en Pentecostés y tampoco que ya habían pasado los 50 días, pero hay una aproximación interesante, ¿no? Bueno, son datos curiosos que uno podría tener en cuenta porque hay algo ahí, detrás de todo eso.
¿Para Dios es importante las fiestas? Por supuesto. ¿Para Dios es importante las fechas? Por supuesto. Él dijo, el día establecido lo haréis. O sea, no se trata de cualquier día, es cuando Dios lo ha establecido. ¿Y qué tan interesante es para Dios estas cosas? Que incluso no da números exactos en cuanto a fecha, sino que hay que estar pendiente de ciertas cosas como los astros y las cosechas. Bien, acuérdense que esto se empieza a contar desde el momento en que entra el sábado semanal dentro de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se mece la gavilla. Precisamente lo que celebramos. Ahí se comienza a contar. Así que hoy estamos, como bien lo dijo don Jesús, en el día número 49. Ya se está terminando. Muy bien, tenemos 2 sábados juntos en esta ocasión. ¡Qué delicia! Bien, ¿qué ocurrió entonces cuando Dios entrega las tablas de la ley? Éxodo capítulo 24, un poquito más allá. Éxodo capítulo 24, versículo 8. Aquí nos habla un dato muy importante. Dice 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí ya se establece el pacto, como también lo conocemos, el antiguo pacto. ¿Y por qué le llamamos el antiguo pacto? Porque apareció uno nuevo. Pero este fue el primer pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en ese momento, en ese día, cuando descendió al monte Sinaí. Tengamos este dato presente. Fue en ese momento que se establece ese pacto con el pueblo de Israel. Ahora, ¿hay otro pacto? Por supuesto que sí. Lo entendemos como el nuevo pacto. Vamos ahora a Hebreos capítulo 10. Aquí nos habla la palabra de ese pacto. En Hebreos capítulo 10, verso 16. Hebreos 10, 16. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es importante porque aquí la palabra nos está diciendo, Dios, que ese pacto anterior había cambiado. ¿Y en qué momento lo cambia? Obviamente sabemos que con la muerte de Jesucristo todo cambió. Pero, aquí está hablando que dice que pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En el antiguo pacto, ¿dónde las escribió Dios? Primeramente, ¿dónde las escribió Dios? Éxodo, capítulo 31. Ya lo sabemos, pero aquí hay un detalle que quiero resaltar. Éxodo 31, verso 18. Éxodo 31, verso 18. Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí: 2 tablas del testimonio, 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. No fue Moisés el que las escribió, fue Dios directamente. Y aquí dice que las escribió en piedras, 2 exactamente, no fue una,
fueron dos. ¿Por qué fueron dos? ¿Se ha hecho esa pregunta? Pudo haber sido una sola piedra, ¿cierto? No, fueron dos. Algunos, pues, dicen que en una escribió las leyes que tenían que ver con la adoración y la devoción hacia Dios, el Creador. Y en la otra, lo que tiene que ver con el amor al prójimo. Entonces, en una amor a Dios y en otra amor al prójimo. Pues, como bien lo dice Jesucristo, la ley se resume en dos grandes mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces la dividen de esa manera. Puede ser. Ahora, yo no estoy aquí tratando de explicar el contenido de la ley, sino que rescato la curiosidad, el dato curioso de que fueron dos piedras. Dos. ¿Por qué dos? Bueno, ya acabamos de leer en Hebreos que Dios en el nuevo pacto las escribió en nosotros. Pero también usa dos conceptos. En el antiguo pacto, dos piedras. Pero en el nuevo pacto, dos conceptos. ¿Cuáles son? La mente, una, y el corazón, otra. Interesante, ¿no? Dos piedras en el antiguo pacto y la mente y el corazón en el nuevo pacto. ¿Cuándo las escribió? ¿En qué momento las escribió Dios? En nosotros, los que hemos sido llamados a ser parte de la familia de Dios. Jesucristo bien lo dijo en Juan 4:24, que es necesario que los que adoren a Dios lo hagan en espíritu y en verdad. Es importante que tengamos la ley de Dios escrita en nuestra mente y nuestro corazón, pero para eso se requiere de que haya espíritu. De lo contrario, no vamos a poder entender nada. Así que el que escribe la ley en nosotros es Dios, no nosotros mismos. Y el momento en que Dios escribe su ley en nuestra mente y nuestro corazón es en el momento en que recibimos el Espíritu Santo. Es ahí. Lo acabamos de leer en el Nuevo Pacto. Es allí. Y Jesucristo prometió que enviaría a su Espíritu. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con ese Espíritu? ¿Qué hacemos con esa ley que ha sido escrita en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Qué hacemos con eso? En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18, un pasaje bastante conocido. Dice aquí el apóstol Pedro, antes bien, creced. Importante aquí esta palabra, creced. ¿Pero en qué? ¿Crecer en qué? Aquí dice, en dos cosas. Mire que todo esto, lo que estoy tratando acá de desarrollar en este tema, es como una dualidad. No de oposición, sino más bien de complemento. Dice aquí, creced en la gracia y en el conocimiento ¿de quién? ¿Del mundo? No, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hay que preguntarnos, por supuesto, ¿qué significa crecer en gracia?
¿Cómo podemos crecer en gracia? Hay una famosa iglesia por ahí que se llama así, crecer en gracia. ¿Y qué es crecer en el conocimiento? Bueno, son dos cosas que van de la mano. Son dos cosas que se complementan. Interesante. Un dueto interesante. Hay que crecer en la gracia. ¿De quién? De Jesucristo, es decir, de Dios. Pero también hay que crecer en el conocimiento de Dios. Van juntas, de la mano. Interesante, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el pacto entonces? ¿Y qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Mucho. Mucho. Recordemos pues que Dios escribió su ley en 2 piedras. Complemento. Y escribió en 2, no sé cómo llamarle. También es parte del ser. Mente, corazón. Mente, corazón. Hay 2 pilares. Gracia y conocimiento. 2 pilares. Entonces, es interesante que incluso el ser humano, desde que se gesta en el vientre de su madre, el cuerpo va como dividido en 2. Y a medida que va creciendo, se va unificando el feto. Pero nosotros tenemos medio cuerpo diferente al otro. Eso lo explica la ciencia médica. Y tenemos un cerebro con 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. Interesante. Es decir, son 2 cosas que no se oponen, sino que tienen que complementarse una con la otra. Entonces, aquí Dios nos está llamando a que tenemos que crecer en 2 componentes muy fundamentales. Por un lado, en el conocimiento, por supuesto, pero por otro lado, en gracia. No podemos crecer en uno y menguar en otro, no. Ambos deben crecer como complemento. Y entonces, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en esto? ¿Cuál es su función en este crecimiento? Claro que sí, es algo importante que no podemos dejar de lado. Era importante que Dios escribiera en nosotros sus leyes, ya no en piedra, sino con su espíritu, y que permaneciera con nosotros. Es ahí cuando Dios escribe su ley en nosotros, a través del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo opera el Espíritu Santo? Este es prácticamente el título del mensaje, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Bueno, son 2 pilares. Por un lado, tenemos el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de Dios, por supuesto. ¿Y cómo lo adquirimos? ¿Será que una persona que no tenga el Espíritu Santo puede adquirir el conocimiento de Dios? ¿Puede tener la verdad? El conocimiento de Dios tiene que ver con el saber, con la ciencia de Dios. Es algo objetivo, porque todos tenemos que pensar en lo mismo, saber lo mismo. No puede haber contradicción. Tenemos que tener un mismo pensar. Entonces, ese conocimiento de Dios es como una enciclopedia. Bien lo describía David en su primer mensaje. Es información. Información. Es un libro. Aquí lo que hay es letras y letras y letras. Son datos. Es pura información. Ahora está a la mano de todo el mundo, por supuesto. Hay verdades de la ley de Dios que son común, son universales. Cualquier persona que lea la Biblia puede entender hasta cierto punto las cosas básicas de Dios. Una persona sin el Espíritu Santo puede entender las cosas básicas de la palabra de Dios.
Por supuesto que sí. Y es común en todos los cristianos. Pero es una información. Y la información, una vez que está adquirida en la mente, se organiza. Como que se cataloga. Es como está en la Biblia también, son libros. La Biblia es una enciclopedia. Cualquiera tiene acceso a esa biblioteca. Cuando uno va a la biblioteca, va a adquirir conocimiento. Y Dios nos dio un espíritu, el espíritu humano, para entender las cosas de esa manera. Y qué interesante que la Biblia también tiene dos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, la mayoría de los judíos rechaza el Nuevo Testamento porque rechazan a Cristo como el Hijo de Dios. Entonces queda el conocimiento incompleto. Se necesita de ambas partes para que haya un complemento. Si hay oposición, no se puede avanzar. No podemos crecer y tampoco nos podemos quedar con el Nuevo Testamento nada más, desechando lo antiguo, porque quedamos también en un desnivel. Ambos tienen que trabajar de la mano. Y qué interesante que el Antiguo Testamento está indicándonos todo el tiempo acerca de la ley, como bien se le conoce la Torá. Pero en el Nuevo Testamento se habla bastante acerca del amor y la misericordia de Dios. Ambas cosas se están complementando. Entonces, a partir de la información, se hace la interpretación. ¿Quién la hace? No la hace la Biblia, la hacemos nosotros en la mente. La interpretación, que muchas veces puede ser social, colectiva, pero también puede ser individual. Cada individuo que se pone a estudiar la Biblia adquiere información, pero también es capaz de crear una interpretación acerca de lo que está leyendo y puede interpretarlo de muchas formas. Entonces, como hay tantas cabezas, tantos mundos, ¿cómo logramos unificar todo eso? De manera tal que sea una sola la interpretación y una sola la doctrina. Eso es lo más difícil. La única manera de que esto se logre es que haya un mismo sentir. ¿Y cómo se adquiere ese sentir? A través de un solo espíritu en todos. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Vamos a Juan. El Evangelio de Juan nos va a explicar Jesucristo cómo y para qué nos dio Dios el Espíritu Santo. Juan, capítulo 16, y aquí nos vamos a quedar un rato. Juan capítulo 16. Vamos a leer el versículo 13. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, título del sermón, Él os guiará a toda la verdad. Es decir, el primer punto es que el Espíritu de Dios nos guía a la verdad de Dios, a toda la verdad, a toda la verdad. Y eso no solamente implica lo que está en la Biblia, también implica lo que es el contexto del mundo, del universo, todo, a toda verdad. Es interesante. Quiere decir que para poder llegar realmente a la verdad necesitamos un guía, un guiador, y ese guiador es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos llegar a la verdad. Está claro, nos lo está diciendo el mismo Jesucristo. Yo puedo creer, yo puedo interpretar, yo puedo pensar, sí, pero si yo no tengo el Espíritu Santo, eso que yo estoy creyendo está lejos de la verdad. Por eso es que Jesucristo dijo: vine a traer división. Porque es que si no tenemos el Espíritu Santo, entonces cada quien va a interpretar la verdad como considera. Y eso es lo que está ocurriendo. Las grandes divisiones de las religiones. No hay unicidad. Imposible que la haya. Solo el cuerpo de Cristo, es decir, el pueblo santo, lo puede lograr. Porque todos
tienen un mismo sentir a través del Espíritu Santo. Es como si yo quisiera llegar a Jerusalén, pero yo no sé llegar allá. Necesito un guía que me lleve. Yo no puedo llegar solo. Una persona no puede llegar sola a la verdad. Necesita a alguien que lo guíe. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Entonces, reconocer que nosotros mismos no podemos llegar a la verdad. Necesitamos del guía, el Espíritu Santo. Punto número 2, capítulo 16, verso 13, ahí mismo. Segunda parte del versículo dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Es decir, el Espíritu Santo nos va a hablar acerca de lo que oye. Fíjense que el Espíritu Santo no hace lo que quiere, sino que es un transmisor de una información. Habla lo que oye. Es decir, la palabra de Dios circula a través del Espíritu Santo para que llegue a nosotros. Es importante escucharlo, porque escuchar al Espíritu Santo es escuchar a Dios. El Espíritu Santo es el medio donde esa palabra es transmitida. Por supuesto, es como cuando voy a un lugar turístico. No conozco los lugares a donde ir. Generalmente cuando vivía en Cartagena era así. Uno veía el grupo de turistas y siempre había un guía que todo el tiempo estaba hablando. Porque usted puede llegar, yo puedo llegar a un lugar que no conozco y sé que hay lugares turísticos bonitos, pero cuando voy allá no sé de qué se trata eso, no conozco su historia, nada. Quien va, por ejemplo, a las murallas de Cartagena, sí, ahí están, pero ¿y eso qué es? Necesita un guía que le diga acerca de la historia y todo lo que aconteció para que esas murallas estuvieran ahí. Eso es lo que hace el guía. Está hablando todo el tiempo, dando información. El Espíritu Santo es lo mismo. Todo el tiempo nos está hablando acerca de Dios. Es importante escucharlo, saber escuchar al Espíritu Santo. Punto número 3. Vamos ahí mismo en 16, versículo 13. Nos hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí lo dice el versículo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí es obvio que es Dios a través de su Espíritu que nos va a aclarar la situación futura. Si yo me pongo en este momento a afanarme, ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Qué dice la Biblia? O cojo la profecía y digo, es que esto que dice aquí significa que va a pasar tal cosa en tal fecha, y entonces eso es, ahí lo que estoy haciendo es interpretando a mi modo las profecías. No, hay que esperar que sea Dios quien revele las cosas que han de venir a través del Espíritu Santo. Y recordemos que esto es un mismo sentir. Puede ser que en el consejo de ancianos alguno de ellos se levante y diga, bueno, a mí me parece que esta profecía indica tal cosa. Bueno, le parece, pero vamos a estudiarlos. Y entonces el consejo de ancianos se reunirá, debatirá mucho acerca de eso. Pero si no hay un consenso, quiere decir que ahí el Espíritu Santo no está avalando esa interpretación que se le está dando. Ahí está lo peligroso de tener una sola persona al liderazgo de la iglesia, que fue lo que ya nos ocurrió. Así que es importante reconocer que nosotros no somos los que interpretamos la profecía. Es el Espíritu Santo que opera, que obra en la iglesia. Punto número 4. Capítulo 16, versos 14 y 15. Dice, Él me glorificará, el Espíritu, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, el Espíritu Santo nos hará saber las cosas de Dios. Él lo hace. Recordemos que es el medio, como Dios trabaja en nosotros. Así que es importante que el Espíritu Santo esté en nosotros. Si yo quiero conocer realmente a Dios,
Tengo que tener el Espíritu para poder acercarme a Dios y conocerlo realmente. De lo contrario, me voy a crear una imagen o un concepto ahí acerca de lo que es Dios. Punto número 5, capítulo 16, verso del 8 al 11. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesucristo explica los tres. Dice el verso 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. El mundo está bajo el pecado. Y Cristo es el único que pudo rescatarnos de la muerte. Porque el que está bajo el pecado está bajo la muerte. Y que Jesucristo es el único que nos salvó de la muerte. Entonces, tengo que reconocer la muerte y el sacrificio de Jesucristo para que mis pecados sean limpiados y no caiga en muerte. Pero el mundo, si no acepta a Cristo, está en pecado todo el tiempo. Cualquier persona que no crea en Jesucristo vive en pecado y por lo tanto en muerte. Versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esa es la obra que Dios hizo con el Hijo. La justicia de Dios. Esa justicia es la misericordia de Dios. Si Jesucristo no hubiera ido al Padre, tampoco se hubiera dado eso. Era necesario que Él fuera al Padre y se presentara como ese cordero inmolado. Esa es la justicia de Dios. El amor de Dios. Dios es justo y ahí nos está mostrando su justicia. Y el versículo 11 que dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Está hablando del juicio de Dios. Que ya el imperio del mal no está con nosotros. Él ha sido ya juzgado. Va a llegar momento en su sentencia, que será arrojado al lago de fuego, pero ya Él ha sido juzgado por Cristo. Ya Él no puede dominar sobre los hijos de Dios. Y ese es el juicio de Dios. Así que el Espíritu Santo nos está aclarando estas cosas. Importantísimo tenerlo en cuenta. Punto número 6. Capítulo 14 de Juan. Verso 26. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces la primera parte dice que nos enseñará todas las cosas. Es un educador. Y yo lo entiendo de primera mano porque yo soy educador. ¿Es importante un educador? Por supuesto, el maestro. El maestro indica el camino. No es nada más escuchar al educador, al profesor. No, él muestra el camino para que nos da las herramientas para que nosotros entendamos mejor. Eso hace el Espíritu Santo. Es un educador en nosotros. Un profesor nos enseña acerca de Dios. Punto número 7, ahí mismo lo acabamos de leer, nos recordará la palabra de Dios. Recordará. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, por naturaleza, somos tendientes a olvidarnos. Por eso es tan importante reunirnos cada sábado, recordar el sábado, recordar el plan de Dios a través de las fechas de las fiestas santas. Hay que hacerlo. Ahí recordamos en todo momento cuál es nuestro sentido de la vida en este mundo. Recordando a Dios. Por eso Dios siempre estaba diciéndole al pueblo, recuerden santificar el sábado. Es la única manera de tener presente la voluntad de Dios. Hay que recordar y el Espíritu Santo nos lo recuerda. Mucha gente he visto que se ufanan de la Biblia al decir, bueno, pero ahí cuando dice que Jesucristo fue al desierto y fue tentado y no sé qué,
No había nadie con Jesucristo ahí. ¿Quién fue la persona que escribió eso? Si Jesucristo no tenía testigos, ¿por qué está escrito eso? El Espíritu Santo dice que recordará, lo dice el mismo Jesucristo, os recordará todas las cosas. Es muy probable, y esto es mi opinión, que Jesucristo les haya comentado estas cosas a sus discípulos. Pienso que el mismo Jesucristo les contó lo que había ocurrido en el desierto. La Biblia no dice que él estaba con un discípulo ahí cerca. De todas maneras, hay tantas palabras en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que muchos dicen, pero esa es una persona ahí que escribió lo que cree, lo que se inventó. No, es el Espíritu Santo que le está recordando la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Recuerda. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y lo que Dios tenía que decir, ya lo dijo en la Biblia. Nosotros no estamos ahora en la necesidad de estar leyendo nuevos libros a ver qué quiere decir Dios en estos tiempos, ¿no? Ya Dios lo dijo. Bueno, aquí tenemos entonces el primer pilar del conocimiento. Todo lo que acabamos de leer, hermanos, tiene que ver con la mente. El conocimiento que adquirimos a través del Espíritu Santo. Todo esto es información. Por eso es que se habla de alimento. La palabra de Dios es el alimento del Espíritu. Si no leemos, no vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Hay muchas formas, por supuesto, pero la más principal, digámoslo así, es leer la Biblia. Ahora, el segundo pilar. Acabamos de leer 7 puntos en el pilar del conocimiento de la mente, la información que manejamos en la mente, conocimiento. Pero el otro pilar, que es el corazón, es el corazón, la gracia de Dios. Ese es un elemento más subjetivo porque nos toca lo más íntimo de nuestro ser. El conocimiento lo puede tener muchos. Yo puedo saber de mucho de la Biblia. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. El mismo Pablo lo dijo. ¿De qué me sirve a mí tener todo el conocimiento del mundo, saber de profecías, etcétera? Pero no tengo amor. Es como un címbalo que resuena. Es lo mismo aquí. Entonces sí, tenemos mucho conocimiento importante, por supuesto. Y todo ese conocimiento lo da el Espíritu. Pero nos falta el corazón, que viene siendo el complemento de ese conocimiento. Así que tiene que ver con las sensaciones, con las emociones y con el sentimiento, el sentir de Dios. Entonces aquí en Juan 14, versículo 10, nos dice Jesucristo, 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Versículo 16. Y rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros por siempre. Eso significa que el Espíritu Santo nos va a consolar. ¿A consolar de qué? Tenemos muchas preocupaciones. Algunos tienen más que otros. Algunos sufren tribulaciones, luchas internas, etc. Nos estresan, nos desesperan, nos sentimos muchas veces atribulados. Y Jesucristo dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Yo nos la doy como el mundo la da. Es decir, solamente en Dios podemos encontrar la paz verdadera, el consuelo. ¿No estamos durmiendo bien? ¿O sí? Hemos puesto a pensar en eso un poquito. ¿Por qué no estamos durmiendo bien? Tenemos que estar en paz con Dios para que el Espíritu Santo nos dé la paz. De lo contrario, van a existir conflictos y seguramente vamos a tener problemas para dormir y descansar. ¿Qué estoy pensando todo el día? ¿Estoy afanado?
Bueno, acerquémonos a Dios para tener esa paz y esa calma. Aquí dice que el Espíritu Santo nos va a consolar. Estoy afligido. Con el Espíritu Santo voy a tener consuelo. No hay otra forma. Podemos ir al psicólogo todas las veces que quiera. Pero esa ayuda del psicólogo va a ser como pañitos de agua tibia. Necesitamos un consuelo profundo. Profundo. A veces no entendemos el consuelo realmente hasta que nos toca. A mí, personalmente, la vez que murió mi padre en su funeral, yo no podía llorar. No sé por qué. Sentía dolor, por supuesto, era mi padre. Lo amé mucho. Pero yo no lloraba en el funeral. Yo veía a todo el mundo llorando. Sin embargo, en el momento en que levantaron el ataúd y estaba saliendo de la funeraria, yo sentí algo terrible. Y lo único que pude hacer fue sentarme porque sentía que me iba como que a desmayar. Y no sabía qué me estaba pasando. No podía levantarme de la silla. Cuando el féretro cruzó frente de mí, y la gente iba detrás del féretro, yo no me podía levantar. No tenía la fuerza, no sé qué me pasaba. Había algo que me detenía. No sabía cómo reaccionar. Un familiar de nosotros se me acercó, ella se dio cuenta que yo estaba mal, se me acercó y me abrazó tan fuerte que yo no escuché nada, ella no me dijo nada. Ella solo me agarró y me abrazó fuerte. Y en ese momento comencé a llorar. Y no paré de llorar hasta que taparon la sepultura. Ese fue un consuelo que yo necesitaba. Necesitaba en ese momento ese consuelo. El Espíritu Santo es algo así. A veces nosotros estamos mal, no sabemos qué nos pasa. Necesitamos un consuelo. Ese consuelo solamente viene de Dios. No lo vamos a encontrar en nadie más. Ahora, el capítulo 15 de Juan, versículo 26, dice, 15, 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo sé yo que Dios está en mí? Tengo que tener el testimonio de Dios en mí. Y ese testimonio, hermanos, no viene por cuestiones extranaturales, paranormales o poderes gigantescos. Es que yo no tengo el don de lenguas, entonces no tengo el Espíritu Santo. No. Eso va más allá de eso. Es que yo no sano a los enfermos, entonces no tengo el Espíritu Santo. No. Esa no es la misión del Espíritu Santo. El testimonio de Dios en nosotros lo tenemos que sentir. Nadie más lo va a reconocer. Usted tiene que sentir la presencia de Dios en usted a través del Espíritu Santo. No hay otra forma. Lo tiene que sentir. Y por último, en Juan 14, 18, 23. Juan 14, 18, 23 nos dice la palabra aquí Jesucristo. Juan 14, 18 al 23. No os dejaré huérfanos. No vamos a estar solos. Huérfano significa una persona que no tiene padres. No estamos solos. Porque Él se iba a ir y ellos iban a quedar ahora como... ¿Y ahora quién nos va a guiar? Él les dijo, no van a quedar solos. Todavía un poco más y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Morada. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Somos morada de Dios? Morada. Aquí dice que vendrá Dios a morar con nosotros. ¿Y cómo va a morar Dios con nosotros si no tenemos el Espíritu de verdad?
imposible. Se entiende que el Espíritu Santo trabaja, digamos que alrededor de la persona cuando aún no lo ha recibido. Ese es el llamado de Dios. La persona tiene que decidir finalmente si quiere o no recibir ese Espíritu que está ahí esperando para venir a morar con nosotros. Así que con el Espíritu Santo Dios mora en nosotros, mora, habita. Solamente tiene que haber una alta confiabilidad, como lo tenemos con nuestros familiares. Cuando recibimos un familiar en nuestra casa que viene a morar con nosotros, estamos confiados porque amamos. Estamos confiados en Dios que mora en nosotros porque le amamos. Si ve que todo esto pega al corazón, no es algo de la mente, es de los sentimientos. Es muy diferente. Así que ambas cosas van de la mano. Entonces, ¿cómo procede el Espíritu Santo en todo esto? Levítico capítulo 6. Ya estoy terminando. Levítico capítulo 6. Aquí nos habla de un dato curioso. Pero fíjese que lo que Dios dice en su Biblia, aunque sea curioso, tiene un trasfondo profundo. Levítico 6, versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. No se apagará. Hermanos, había un fuego constante en el templo, en el tabernáculo. No se podía apagar, ni de día ni de noche. ¿Usted entiende que cuál es el fuego? ¿Cuál es ese fuego? Si nosotros somos templo de Dios, morada de Dios. Por supuesto, el fuego es el Espíritu Santo. Y no debe apagarse. ¿El Espíritu Santo se puede apagar? No. No se puede apagar. No se puede extinguir. No puede desaparecer por sí solo. Pero sí podemos hacer que su llama no que se extinga, pero la llama disminuye. Por eso Pablo dice que hay que como que atizar esa llama. Se lo dice a Timoteo. Eso está en 2 Timoteo 1:6. Claramente. No dejes apagar esa llama que hay en ti. Esa llama es el Espíritu Santo. Se lo dice claramente a Timoteo. Se lo dice a Timoteo como si fuéramos nosotros también. Timoteo es un hermano. Entonces, si en el templo había una llama que no se apagaba, nosotros no podemos dejar apagar la llama que ha encendido Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo. Es así. Así que el Espíritu Santo obra como una llama, pero no es esa llama si la vemos así como en el fuego. Esa es la llama que muestra la verdadera energía que hay ahí. Es una energía térmica, calor. Cuando ponemos a cocinar las cosas, es la energía, el calor que hace que ese alimento esté apto para el consumo. La palabra de Dios es el alimento, pero es el Espíritu Santo el que permite que nosotros podamos entenderla. Es la energía. Jesucristo dijo: recibiréis poder. Poder es una energía. ¿Y cómo esa energía influye en nosotros? Ya lo estamos viendo de dos maneras. A través del conocimiento, la mente mueve toda la información a favor, las inclina a favor de un camino, el camino de la verdad. Cuando no tenemos el Espíritu Santo, esa información se revuelve y hace un caos. Pero el Espíritu Santo es el poder. Es como la energía, hermanos, que inclina la información hacia un mismo camino, el camino de Dios, la verdad de Dios. Inclina nuestras emociones, nuestro corazón, la inclina hacia Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer eso por nosotros mismos. Así que la pregunta: ¿cómo crecemos?
tanto en gracia como en conocimiento delante de Dios. Crecemos en conocimiento meditando. Crecemos en conocimiento, en mente, estudiando la palabra de Dios, escudriñando la Biblia. Crecemos escuchando el testimonio de los hermanos, los mensajes o una conversación con nuestro hermano. Crecemos, nos alimentamos unos de otros. Esa es la forma de crecer en el conocimiento, pero es el Espíritu el que mueve el conocimiento hacia una sola verdad. ¿Y cómo crecemos entonces en gracia? Crecemos ayunando, nos acercamos a Dios de corazón, arrepentido, humilde. Orando, nos acercamos a Dios. Crecemos en gracia orando y también alabando. No solamente es cantar aquí en los servicios. En nuestra casa debemos cantar también. Alabar a Dios cuando sea necesario, oportuno y obedeciendo. Porque obedeciendo es como demostramos que realmente amamos a Dios. Así que tiene que haber un fuego de pasión, de amor hacia las cosas de Dios, pero también un conocimiento amplio acerca de la verdad. Y como dice, y está la última escritura, me pasé un poco, Efesios capítulo 4. Esta escritura, para cerrar este mensaje, es importante porque concluye generalmente lo que hoy anunciamos acá. Efesios capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer el 13. Efesios 4, 13. Hasta que todos, no unos cuantos, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Entonces hay una plenitud, que es la estatura de Cristo. Es una representación de cómo debemos crecer. Entonces no nos olvidemos que el crecimiento es simultáneo en estas dos pilares. El pilar del conocimiento debe crecer en la misma medida que crece el corazón, la mente y la gracia de Dios. Ambas cosas tienen que crecer hasta llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Si sabemos, sentimos. De lo contrario, no va a poder complementarse estas dos cosas. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por escuchar. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz fiesta de Pentecostés.